está bien. ¿Así está bien? ¿Así? Sí. Qué rápido me tocó regresar, ¿verdad? La semana pasada le tocaba a Dan, pero Dan iba a salir de viaje y me pidió que tomara yo su lugar. Y este era el día que yo que estaba programado para que compartiera yo y mi esposo me dio la oportunidad de tomar la palabra y estoy muy contenta porque es un día muy especial. Es un día muy especial y yo creo que para cada uno de nosotros tiene un significado especial, ¿verdad? Significado que marca nuestra vida a través de todos los años, desde que somos niños hasta que partimos con el Señor. Creo que tenemos una fijación muy grande por nuestro papá. El papá yo pienso que es un personaje clave y es un personaje muy importante en nuestra vida y que deja una huella tan especial en nuestra vida, queramos o no queramos recibirlo, porque a veces no queremos recibirlo, ¿verdad? A veces no permítanme, es que tengo aquí a Laurita en FaceTime y se fue. Bueno, yo le titulé a esta conferencia, ya tenemos música de fondo de las personas. Yo le titulé a esta conferencia ¿Cómo ser un buen papá? Así, ese es el nombre de la conferencia. Y bueno, creo que en la palabra de Dios está más que bien explicado con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? De cuando el hijo le pide la herencia al papá, se va y malgasta toda la herencia, la pierde y se da cuenta que pues lo malgastó en vino, mujeres y canto y pierde todo lo que tiene. Pero después regresa con el papá y el papá lo recibe con los brazos abiertos. Y él da por olvidado todo lo que el hijo hizo, todo lo que el hijo gastó y todo lo que el hijo perdió. Y yo quiero decirles el día de hoy que ojalá y así fueran todos los padres terrenales. Pero en realidad el padre terrenal, cuando se ve agredido, agrede. Cuando se ve lastimado, lastima. Cuando se ve olvidado, muchas veces olvida, ¿verdad? Y pues esta es una parábola que está en la palabra de Dios y que nos ayuda a entender perfectamente el amor de Dios hacia nosotros, porque Él así nos busca a nosotros y así nos ama y así no nos deja ni nos abandona. Y en 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y pues bueno, dijéramos, bueno, pero ¿a qué se refiere si está hablando acerca de la juventud? Todos los papás fueron jóvenes, todos los papás son jóvenes, todos los papás a través del tiempo, ¿le pueden bajar aquí? Pues conforme van en algún momento llegan a ser papás y empiezan a crecer, ¿verdad? Y empezamos a crecer, decía mi papá, las canas son sabiduría. Y conforme empiezan a salir las canitas en nuestra cabeza, nos damos cuenta que empezamos a ser personas sabias. Entonces, en la palabra del Señor dice, sé ejemplo de los creyentes, o sea, sé ejemplo para tus hijos, sé ejemplo siempre para tus hijos en palabra,
en conducta, en amor, en fe y en pureza. Nada más en eso. Y qué responsabilidad tan grande. La sociedad hoy en día se le ha ocurrido establecer por cualquier razón el día y celebrar a la mamá y al papá por separado. Pero en realidad hay muchas mamás que son papás y muchos papás que son más mamás. Esa es una realidad. Y yo creo que lo más importante es reconocer que en una familia somos un equipo en la enseñanza y dirección para los hijos. Y no es nada fácil, no es nada fácil. Y cuando ese trabajo se hace en equipo, pues son esas pequeñas semillitas que sembramos y que van a dar un fruto de excelencia. Cuando eso no sucede es porque no están caminando de acuerdo papá y mamá. Porque cuando papá y mamá se ponen de acuerdo, los hijos, el fruto que tenemos de los hijos es un fruto bueno, un fruto de bendición, un fruto de abundancia, un fruto en el cual nosotros podemos ver fructificados los esfuerzos, el trabajo, el tiempo, el dinero, la dedicación que hemos tenido para los hijos. Y bueno, a los padres les toca la tarea nada sencilla de funcionar como barrera protectora. No es un trabajo fácil frente a los estímulos externos de los hijos. No es nada fácil, no es nada fácil. Tienen la responsabilidad de guiar y conducir por la vida, cuidar el clima familiar, de acompañar en muchas ocasiones en actividades de las cuales no disfrutan, ¿verdad? Y cuántas veces nos hemos visto enfrascados en una fiesta infantil que no queremos ir, pero vamos por los hijos, ¿verdad? Los papás, a la feria, a los juegos, y van porque pues para que sus hijos estén contentos. Pero muchas veces los hijos no se dan cuenta de nada de esas situaciones, ¿verdad? Lo ven como una obligación de los papás acudir con ellos, acompañarlos, llevarlos, aunque estén cansados, aunque no tengan ganas, aunque les duela la cabeza, los papás van con los hijos. Y me estoy refiriendo al papá y a la mamá porque les dije que son un equipo. El papá y la mamá es un equipo para poder educar realmente a sus hijos. Un padre es el proveedor. Ahora voy a hablar del papá. Un padre es el proveedor principal en el hogar y es el responsable de suplir lo necesario. Sin embargo, hoy en día, pues la mayor parte de las familias, la mamá tiene que contribuir, ¿verdad? Para poder apoyar, ayudar y bendecir a la familia. Y cuando, como les digo, cuando se trabaja en equipo, cuando se camine en equipo, eso no hay ningún problema, pero cuando cada quien hace lo suyo por su lado, ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Al papá le corresponde instruir, enseñar, disciplinar, guiar, pero antes explicar. Discernir antes de calmar una guerra campal que se levanta entre dos opiniones diferentes, seguros de la imborrable huella que dejarán en sus hijos. Todo esto y más en circunstancias como las que nos ha tocado vivir. A todos nos ha tocado vivir esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te has levantado a tranquilizar a tus hijos que están peleando? ¿Cuántas veces no te has levantado a callar cuando estás oyendo que tus hijos gritan, verdad? ¿Cuántas veces no te ha tocado ir a la escuela para tranquilizar los asuntos de los hijos? A todos nos ha tocado eso, todos hemos pasado por todo eso. ¿Cuántas veces te ha tocado ir a dar la cara, verdad? Y pocos papás varones lo hacen, generalmente lo hacen las mamás, ¿verdad? Pero esto debería de ser, como estamos trabajando en equipo, pues debería de ser cuestión de los dos. Y alabo y celebro las escuelas donde
mandan llamar al papá y a la mamá para hablar con ellos de las situaciones de sus hijos. El padre que anima cómo crear y vivir el evangelio con los hijos. El padre tiene que animar, tiene que crear un ambiente especial en el cual sus hijos aprendan de la palabra de Dios. Es un ambiente que ese el papá lo debería de crear. Sin embargo, las mamás son las que muchas veces lo hacen en ausencia de los papás. Si tú crees como padre que es suficiente predicar el evangelio y que tus hijos sean salvos, no estás equivocado. Pero también tienes que enseñar a perdonar, abrazar y comprender. Tienes que enseñarles eso. Porque a veces nosotros les predicamos, les leemos la Biblia, los sentamos a orar, pero no les explicamos y con el ejemplo lo que tienen que hacer. Y esta es una realidad. El problema no solo, la palabra no solamente dice que los disciplinemos, ¿verdad? Que los llamemos a la cordura a veces con la vara. No solamente dice eso la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios dice que tienes que enseñarles a perdonar. Pero ¿cómo les vas a enseñar a perdonar si tú no perdonas a todos los que te han ofendido? ¿Cómo les vas a enseñar a abrazar si no te tomas el tiempo para abrazar a tus hijos y decirles cuánto los amas? ¿Cómo les vas a hablar de comprender las situaciones de la vida si tú no las comprendes tampoco? Entonces todo esto lo tenemos que enseñar con el ejemplo. El mejor padre es el que mejor obedece la palabra de Dios. Ese es el mejor padre. No tendríamos ni que buscar más, ni que analizar libros de superación personal, ni de buscar en otros lados, simplemente buscando en la palabra de Dios. El mejor padre es el que conoce la palabra de Dios, no el que la lee nada más por leerla, porque yo conozco padres que han leído la Biblia 3, 4, 5 veces y siguen peor que antes, o que llevan sus planes, porque ahora en la palabra de Dios, gracias a Dios, en esta sección de la Biblia hay planes y los llevan a cabo y te pueden decir, yo ya leí tantos planes y yo estoy en este otro plan y ya terminé este otro, pero su vida sigue siendo un cacahuate. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir que les entra por un lado y les sale por el otro. Y tal vez tú me dirías, no, pero es que es día del papá, no les hables así, no les digas así, ¿verdad? Pero es que es el momento para exhortarlos, es el momento para decirles, el Señor está esperando mucho de ti, papá, mucho de ti. El Señor no está esperando que tú seas un papá de, ay, se va. El Señor está esperando que tú seas un gran papá, un hombre que pueda dar testimonio a esos hijos que el día de mañana van a crecer y van a ser hombres y mujeres, que sean hombres y mujeres, pero de bendición, de testimonio. En Efesios 6:4 dice, es más santo, el más santo es el que obedece a Dios. La instrucción de Dios que Dios da acerca de cría de los hijos, dice crearlos en disciplina y amonestación. Si ustedes leen ese versículo, les va a enseñar cómo tienen que criar a sus hijos. Los tienen que criar en disciplina y amonestación. Cuando tú no instruyes a tus hijos, como te digo, con el ejemplo, con la palabra de Dios, si tus hijos no te ven orar, si tus hijos no te ven respetar, si tus hijos no te ven amar, si tus hijos no te ven exhortar, tus hijos no van a aprender nada. ¿Por qué? Porque tú no se los estás enseñando. Dios te puso ahí, papá, como pilar
A ti, mamá, como pilar para enseñar a tus hijos, para educarlos. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Un maestro no puede educar a tus hijos como tú lo puedes educar. No tiene la autorización que tú tienes para educar a tus hijos. No la tiene ni de parte de Dios ni de nadie. Hay papás que se conforman con llegar a la escuela y decirle a la maestra, si tiene que hacer algo, hágalo. Si le tiene que dar un coscorrón, déselo. Si tiene que lo que usted quiera, maestra, pero es muy fácil quitarse la responsabilidad. Dice el Señor que, fíjense, yo busqué en el diccionario lo que significa disciplina. Es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. O sea, realmente es un conjunto de reglas lo que es la disciplina. Y las reglas se cumplen, pero cuando esas reglas no se cumplen, no se arreglan todo con varazos. La palabra de Dios es suficiente cuando tú la sabes emplear. Pero como te dije, si tú no empleas la palabra de Dios desde que son niños, por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Quiere decir que lo instruyas, pero no en su caminar por la vida, sino que lo instruyes en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su caminar por la vida sea correcta. Pero cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros no confiamos en el Señor, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vemos más adelante y tenemos problemas tan serios que se nos salen de la mano. Ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no supimos educar a su tiempo. El padre no puede provocar a ira a sus hijos. No debe de provocar a ira a sus hijos. Es un problema que está sucediendo hoy en día. Es un problema que se ha dado tan grande en estos días, que yo comentaba con el grupo de mujeres, gracias a Dios ha bajado mucho el nivel de los enfermos. Pero ahora ya hay otras cosas, ¿verdad? Hay violencia, discusiones, agresiones, groserías, desacuerdos y muchas enfermedades mentales. Eso está sucediendo hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una madurez espiritual, porque no se ha empezado a vivir conforme a los principios de Dios. Y todo tiene consecuencia, como te digo, los hijos empiezan a crecer, los problemas empiezan a crecer. Y el padre debe de provocar en sus hijos un ambiente familiar. Tiene que crear y llevar a la madurez física y espiritual a sus hijos, no frustrarlos. No frustrarlos con palabras. Hay padres que castigan a sus hijos por ser niños. Hay padres que los castigan por ser niños. Hay padres que los castigan por ser adolescentes. Y yo te quiero decir algo, no es rebelión. Eso no se llama rebelión. Es porque no han llegado a la madurez. Son niños y adolescentes que no son maduros y que tú los ves como si fueran maduros. Ellos creen que son maduros. Los papás creen que son maduros porque se portan mal y deciden hacer su voluntad. Esto revela realmente que no son maduros. No son maduros sus hijos. Por eso Dios nos dio un tiempo para que nuestros hijos crecieran. Por eso Dios nos ha dado tiempos y nos ha dado edades para que nosotros crezcamos y podamos aprender. Pero cuando esos hijos no son instruidos en la palabra de Dios, difícilmente van a hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay padres que son legalistas.
que se preocupan excesivamente por la aplicación literal de las leyes en su casa. Y que dicen, yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. No hay nada más legalista que reducir todo conflicto a la interpretación controvertida de las normas. Tú puedes decir algo y hacer otra cosa contraria. Tus hijos nunca obedecerán porque te están viendo, te están observando. Aún hay papás que pueden ser papás cristianos, que pueden ser verdaderos legalistas. En vez de eso, nosotros enseñamos a nuestros hijos. Como padres cristianos deberíamos enseñar a nuestros hijos a ser misericordiosos unos con otros, a amarse unos a otros, a respetar, a obedecer, a seguir las leyes y los principios de Dios establecidos en su palabra. Cuando tú empiezas desde chiquitos, desde que nacen, aún desde el vientre de la madre, a hablarle, a leerle, a compartirle la palabra de Dios, y durante su camino tú los educas, esos hijos van a dar buen fruto, siempre. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tus hijos muchas veces son débiles en la fe. Y tú piensas que porque nacieron en una familia cristiana, porque tú eres cristiano desde que tus abuelitos eran cristianos, tus hijos son maduros en la fe, y no es así. Ese no es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual lo llevan dentro del corazón. Y ese corazón debe ser un corazón sanado, un corazón sano, un corazón limpio, un corazón que pueda tener en determinado momento un arrepentimiento genuino, que llegue a los pies de Cristo y se arrepienta cada vez que peca. Pero cuando tú no has enseñado eso a tus hijos, sino que tú has vivido una vida de conformidad, una vida de apariencia, una vida de demostrar que tú puedes todo, tus hijos van a hacer exactamente lo mismo que tú haces. Hay muchos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas no importantes que han hecho de su vida un estilo de vida respecto a todo lo que se vive en el mundo. Pero realmente nosotros deberíamos de caminar de otra forma. Y ¿saben una cosa? Creo que son momentos tan importantes en nuestra vida en los cuales yo me acuerdo mucho de mi padre, porque él siempre me decía, mira, todas estas canas, decía mi papá, me han costado, y todo eso es sabiduría. Yo veo ahora a mi esposo, me veo yo, y digo, Señor, cuánta razón tenía mi padre. Realmente no podemos ni aquilatar, ni entender, ni comprender lo que es la sabiduría hasta que tú caminas y tienes un largo camino. Y en ese camino tú te das cuenta de cuáles son los principios de Dios. Y cuando tú los estableces correctamente, tú ves el fruto, ¿verdad? Hay padres que tienen hijos, hay hijos que tienen papás responsables y aún así equivocan el camino. Imagínense los que no tienen ese papá que los guíe, que los dirija, que los lleve en el camino del Señor. Un padre legalista va todos los domingos a la iglesia, todos los domingos a la iglesia, pero difícilmente entiende lo que le dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia por costumbre, cuando nosotros hacemos las cosas por costumbre,
eso no va a traer ninguna bendición para la vida de nuestros hijos. Hay aquellos que sienten que para ser espirituales, fíjense, simplemente deben evitar el tabaco, las bebidas alcohólicas, los bailes, el cine, las malas palabras. Y la verdad es que evitar estas cosas no es ninguna garantía de espiritualidad. No lo es, mis amados hermanos. Realmente el vivir en Cristo es otra cosa. Colosenses 3:21 dice, crearlos de manera que honren al Señor, lo suficiente es buscar, no exasperarlos. El padre que disciplina entiende que tiene que disciplinarlos, no desalentarlos, sino alentarlos y animarlos. Eso es lo que tiene que hacer un papá. Siempre tiene que abrir el horizonte de sus hijos para enseñarles lo que es el amor a Dios. Eso es enseñarlos a honrar a Dios. Cuando tú enseñas a honrar a Dios, tus hijos lo van a respetar, tus hijos van a cerrar el panorama que les ofrece el mundo para pecar. Pero cuando no son enseñados, esos hijos pecan. Los hijos de padres cristianos deben ser los más felices, deberían de ser los más felices. Y para ellos debería de ser un gozo tener padres cristianos, porque saben que han sido perdonados. Hay gozo. Dice la Biblia que hay gozo que es más dulce que la miel. Y miren que la miel es dulce, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos a entender lo que es verdaderamente ser padres cristianos de hijos cristianos, vamos a entender realmente cuál es el mensaje, dónde está el mensaje de salvación. Ese mensaje que obtuvimos a través de gracia y que a nosotros se nos olvida que esa gracia que recibimos inmerecida tenemos que vaciarla sobre nuestros hijos. Esos hijos que no pidieron venir al mundo. Ese hijo, yo no conozco ningún hijo que haya dicho, yo quería venir al mundo, ¿verdad? Y yo quería que fueran mis papás ellos. Y yo quería en este día y en esta hora nacer. No, los hijos se dan por consecuencia de muchas situaciones que vivimos. Dice la palabra que hay que crearlos en disciplina y amonestación. Y mi rol como padre es alejar la necedad, el hijo, y algo que no nos damos cuenta, papás, es que todos nuestros hijos nacen muertos a delitos y pecados. Los hijos nacen con un problema de pecado, porque así nacemos todos nosotros. Y mi rol como padre es alejar el pecado de la vida de mis hijos. No proveérselas, papás, entiendan. No pueden seguir proveyéndoles a sus hijos el pecado. Tienen que apartar de sus hijos todo eso. Si te tienes que apartar de los amigos, apártate, papá. Si te tienes que apartar de las amistades, apártate, papá. Si te tienes que apartar de tu familia, apártate. Pero honra a tu Padre Celestial y enseña a tus hijos a honrar a tu Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos a guardarse de caer en pecado. Hay que disciplinarlos, sí, pero con la palabra en la mano, con la palabra en la mano.
con esa palabra y esa autoridad que Dios te ha dado para que tú puedas hablar a tus hijos, al corazón de tus hijos, para que ese corazón pueda transmitir a su mente lo que tú les estás enseñando. Háblales con la palabra de Dios. Hebreos 12:11 dice, no puede ser caso de gozo si no duele, ¿verdad? A veces tienes que disciplinarlos con varas, si es posible, pero todo tiene edades. Todo tiene edades, porque si no vas a provocar rebeldía, entonces sí vas a provocar rebeldía en tus hijos. Todo tiene un tiempo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En los caminos del Señor. En los caminos del Señor. Porque aunque fuera viejo, no se va a apartar de él. Yo he visto hombres y mujeres que han caído en pecados tremendos, hermanos, tremendos. En todo el tiempo que tengo de servirle al Señor, no tienen idea de todo lo que he escuchado, de todo lo que he visto. No tienen idea. Y yo he visto hombres y mujeres que han caído en pecados tremendos, de adulterio, de fornicación, de droga, de alcoholismo, de pecado, y que han vuelto sus ojos al Señor porque nos han comentado a mi esposo y a mí. Algún día alguien me compartió la palabra. Alguien me dijo esto de la palabra. Una señora se acercó a mí y me platicó. Ese es el poder de la palabra de Dios. Que no importa en qué momento, en qué situación, Dios a veces permite que pasemos por situaciones difíciles para que voltemos nuestro rostro hacia Él, para que nos demos cuenta que el único que puede ayudarnos, que puede bendecirnos, que puede exhortarnos para salir adelante de los pecados en que hemos caído, es el Señor. Así es que, papá, tú no estás como abogado de tus hijos. Tú no estás como juez. Tú no eres el juez de tus hijos. El único que juzga es el Señor. Tú estás para cuidarlos, para ¿cómo se dice? Para estorbar, para que no permitas que nada dañe ni lastime la vida de tus hijos. Porque los hijos son herencia del Señor. Él te los dio para que tú los cuidaras. Por eso hay tanta similitud cuando de una mamá cuando carga un bebé, ¿verdad? ¿Cómo lo carga? ¿Cómo lo abraza? ¿Cómo lo apapacha ese bebé? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que debemos de hacer los papás, ¿verdad? Ir tras nuestros hijos. No dejarlos que se pierdan. No obedece. Es un desobligado. Hace esto, no, papá. Tú tienes que ir tras esos hijos y traerlo. Estaba yo leyendo una alegoría que hacen acerca de un cordero. Y dice que este cordero, a veces la oveja por determinadas circunstancias abandona a su corderito. Y entonces el corderito anda, no sabe ni a quién buscar porque pues no tiene mamá. Pero dice que entonces el pastor llega y el pastor agarra al corderito, lo abraza, lo limpia, le cura sus heridas, porque como anduvo entre el rebaño, pues ya todo el mundo lo pisoteó y todo. Entonces lo levanta, lo cuida, lo arregla, lo limpia. Y cuando ya el corderito empezó a crecer y ya se fortaleció, va y lo lleva al rebaño y lo deja ahí. Pero el día que el pastor llega a darles de comer, ¿quién creen que es el primero que lo recibe? El cordero lastimado. El cordero que había sido dañado. Así van a ser tus hijos contigo. Cuando tú los limpies, los cuides, los protejas, ellos van a reconocer a ese padre
que los limpió, los ayudó y los bendijo. Porque así es el Señor. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a tener un amor fraternal hacia todos los que nos rodean. Sabes que a veces llegan personas a tu casa y dicen, ay, ¿por qué lo invitaste? ¿Y por qué vino? ¿Para qué vino? Porque tú no has enseñado eso. Tú tienes que presentar a tus hijos ese amor fraternal que tenía Jesús. Jesús, no, cuando le dijeron, Señor, ya es mucho tiempo, ya la gente tiene hambre, cuando estaba, él no les dijo, ¿para qué no trajeron tortas? ¿Verdad? ¿Por qué no trajeron su lunch si venían aquí y se iban a cansar? Dijo, pues denles de comer, hay que darles de comer. Y le dijeron, Señor, pues entre todos no hay más que estos panes y estos peces. Y dijo el Señor, tráiganlos. Y el Señor oró por ellos, Jesús oró por ellos y con esos pocos panes y pocos peces pudo darle de comer a 5,000 en una ocasión y 3,000 en otra y quién sabe cuántas más que no registra la palabra de Dios. Así es que enseña a tus hijos el amor fraternal, la hospitalidad con las personas que llegan a tu casa, que reciban a las visitas con agrado, que sean personas que puedan ser hombres y mujeres que realmente llamen la atención por la forma en que se expresan, hablan, que digan, ¡ay, qué bonita familia!, ¿verdad? Y aún en esa qué bonita familia hay problemas muy grandes. En todas nuestras familias llega a haber problemas grandes. Pero lo más importante de todo es que aunque haya problemas grandes, aunque la familia haya caído, aunque se tengan que levantar del mismo fango, esa familia glorifique al Señor. Y que tú puedas llegar a la presencia de Dios, hombre, varón, puedas llegar a la presencia de Dios y diga la palabra, en la palabra, ¿verdad? Lo dice, que el Señor te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bendición tan grande que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos a recibir personas, a no mirar por debajo del hombro a nadie, que a todos los vean como su prójimo, ¿verdad? También hay que enseñarles lo que es el pecado, pero con el ejemplo. Enséñales lo que es el pecado. Diles lo que no pueden hacer, no deben hacer, cómo deben de comportarse, pero enséñaselos con tu ejemplo. Si tu ejemplo no es lo mejor, si tu ejemplo no es lo que Dios te ha enseñado, tus hijos no lo van a aprender porque te están observando. Siempre les digo, soy espejo y me reflejo. Sí, ¿por qué te reflejas? Porque tu imagen que está allá se está viendo de este lado. ¿Cuántas veces te han dicho, tu hijo es tu clon? ¿Verdad? Y nos sentimos orgullosos cuando nos dicen, es como tu clon. Te sientes orgulloso. ¿Por qué? Porque estás reflejando lo bueno que tú eres, ¿verdad? Enséñales a vivir sin temores. Papá, enseña a tus hijos a vivir sin temores y enséñalos a respetar a sus autoridades. Enséñalos a que respeten a sus maestros. Enséñalos que respeten a sus pastores. Enséñalos a que tengan un respeto profundo por sus maestros. Es necesario que lo hagan por las personas adultas. Yo veo ahora con tanta ligereza que a las personas adultas ya no se les habla de usted. Yo me acuerdo cuando éramos niños, se les hablaba de usted. Dígame señor, dígame señora. No, ahora nos hablan de tú como si fuéramos iguales. Ya no hay, ¿cómo se llama? Pues ese respeto que había antes.
ahora ya le hablan a las personas de tú. Y no se diga a las personas de la familia, pues yo tengo mis nietas, le hablan a su abuelito de Chuchito, Chucho, y así le hablan desde que eran niñas. Y eso es en la familia, pero los muchachos de la calle te dicen, ¿qué andas haciendo? Como si fuéramos iguales, ¿verdad? Porque pues todo eso se ha perdido. ¿Y qué más podría yo decirles, mis amados hermanos? Creo que algo que nosotros tenemos que enseñarles es que no los lleven a comer, cuando se sienten a comer los domingos, no coman tacos al pastor, porque se acaban al pastor en la comida. Y no lo hagan, eso no es sano, ¿verdad? Cómanselos en la noche, pero comidos, no en pláticas. Enséñales que no pueden coquetear con la idolatría y la hechicería, ¿verdad? Hoy en día se está dando mucho toda esta situación de los tatuajes, de todo lo que se ponen para la mala vibra y demás. Y tienes que empezar a hablar con tus hijos de todo eso. Papá, pon atención, no se lo dejes a la esposa. Papá, pon atención en todo eso porque Dios te lo va a tomar en cuenta y te lo va a pedir. Hagan un altar familiar, tómense un tiempo para leer la palabra, para que el papá les explique lo que entiende de la palabra, aunque no entiendas nada. Tú habla, lee la palabra de Dios y la palabra va a hablar por sí sola. Entonces tienes que empezar a caminar en esos principios que Dios te ha mandado. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te lo pide. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Se los dijeron hace rato. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Hónralos. Enséñales lo que es la palabra honrar. Si en ningún momento te habías puesto a pensar en eso, pues entonces empiézalo a pensar. Enséñales, ¿sabes? La palabra honrar quiere decir esto. Si no te la sabes, ahora en internet lo puedes buscar. ¿Qué quiere decir honrar? ¿Cómo puedes honrar a tu papá y a tu mamá? Porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, dice más adelante, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. La disciplina no son golpes solamente, la disciplina es enseñanza. Para que tú puedas disciplinar bien, primero tienes que dar una instrucción, después tienes que repetirla muchas veces, porque el Señor dice en Josué 1, dice, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Y luego otra vez se lo vuelve a decir. Y luego le vuelve a decir, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. El mejor padre es el que enseña las primeras enseñanzas. Ese es el mejor padre. Y algo que nosotros pudiésemos entender de todo esto que acabo de compartirles es que el mejor padre es el que habla con sus hijos, pero con la palabra de Dios en las manos. El mejor padre es el que refleja al Padre Celestial. Ese es el mejor padre. Cuando tú ves un hombre y dices, es un hombre de Dios. Él es un hombre de Dios. Es el que refleja a su Padre Celestial. Y si yo les preguntara, ¿quién es el mejor padre aquí? Todos diríamos el mío, ¿verdad? Yo ya no tengo a mi padre, pero tengo a mi esposo. Y yo no tengo palabras ni para describirlo. Yo solamente siempre les digo, para mí es el Salmo 1, habla exactamente de lo que es el padre de mis hijas.
Mi padre, pues ya siempre les he dicho lo que fue para mí, pero mi esposo es un hombre que ha visto por sus hijas de una manera tan especial, de sus nietos. Y un padre justo no quiere decir que es permisivo ni tolerante. Un padre justo simplemente es aquel que se duele por el pecado del hijo y no lo agrede y se desquita con ofensas. Un padre justo es el que es compasivo, el que disciplina pero con amor, porque lo atrae con lazos de amor, no con lazos, ¿verdad? No con fuetes. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no es como el del mundo. Si te portas bien, te trato bien, ¿verdad? Nunca uses las palabras incorrectas, papá. Es el último consejo que voy a darte. Nunca uses las palabras incorrectas. Como me defraudaste o estoy desilusionado de ti. Yo pensé que eras distinto, que pensabas, pero no piensas. No lo compares con nadie, ni con sus hermanos siquiera. Cada hijo es único. Como tu papá eres único delante de tu Dios. Para Dios no hay nadie mejor que tú. Tú eres el mejor, el más importante. Y eres la joya más preciada para Dios, papá. Así es que reciban el día de hoy, de parte del Señor, una bendición muy grande. Y recuerden la responsabilidad tan grande que tienen delante del Señor como padres. Y a ti, joven y mujer que me estás oyendo, mujeres jóvenes, pues se dice dentro de mucho tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo pasa volando y van a llegar a ser papás. Así es que escuchen la instrucción, sean sabios para que puedan el día de mañana gozarse con esos hijos, con esas hijas y bendecir el nombre de Dios, ¿verdad? Si tus hijos, tus hijas no están sentadas en este momento escuchando la palabra de Dios, tienes que reunirlas, tienes que buscarlos, tienes que acercarte a tus hijos para que tus hijos reciban la instrucción y la enseñanza de parte de tu Dios. Gracias a Dios por este tiempo, reciban una felicitación. Mire, mi esposo. Déjenme orar por ustedes nada más, por favor. Dios, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que me has dado este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado la vida, porque nos has permitido, Señor, guiar y enseñar conforme a tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, una bendición para cada uno de estos papás que están conectados. Abre sus ojos, Señor. Abre sus oídos. Abre su corazón, Señor. Y que puedan expresarles a sus hijos el amor tan grande que sienten por ellos. Aún si han sido rechazados, si han sido ofendidos, Señor, si han sido menospreciados, si no han sido reconocidos, Señor, por sus hijos. Yo te pido, Padre, que tú acerques, Señor. Tu palabra dice que tú harías volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y Padre, la oración en este momento y la súplica delante de ti
es que tú hagas volver el corazón de esos padres hacia sus hijos, Señor. Y que los hijos se volteen hacia sus padres para buscar ese apoyo, esa ayuda y esa bendición que solamente viene de lo alto. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si estás separado de tus hijos, búscalos. Búscalos. Todavía hay tiempo. Que Dios te bendiga. ¿Qué hago aquí? Así, ya. Mis hermanos, buenas tardes. No había tenido la oportunidad de saludarles, pero me quiero despedir leyéndoles dos versículos de la palabra de Dios, sin antes comentarles que esta hermosa palabra que trajo hoy mi esposa, inspirada desde luego por el Espíritu Santo, y pidiéndole a Dios que este mensaje hubiese llegado ya a su corazón. O sea, esto es obra del Espíritu Santo y pues mis hermanos, es mi mejor deseo. Papás, que pasen una feliz tarde, que Dios les bendiga. Quiero terminar con esto. Es necesario que comente. Dice así el Salmo 103, y es una invitación, es para todos, especialmente para los papás que tenemos esa gran responsabilidad de ser guías, de ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Dice así el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. He comentado con ustedes muchas veces, es continuo, que muchas personas dicen o no creen en milagros, ¿no? Hemos pasado una serie de situaciones muy difíciles, todos. Unos más, otros menos, pero la situación de la pandemia no fue nada sencillo para nadie. Nadie puede decir que no pasó, que no hizo, que no tuvo situaciones económicas, enfermedad, pérdida de familiares. Todos nos vimos afectados. El punto aquí, mis hermanos, es cómo nosotros enfrentamos, nosotros como cristianos, que decimos ser cristianos, cómo enfrentamos esa situación ante lo que estuvo pasando, ¿sí? Solamente tomamos de la mano de Dios. No había otra forma, ¿sí? Y mis hermanos, ha pasado casi 1 año y medio, y estamos aquí presentes. Y decían de milagros, nosotros somos parte de ese milagro. Estamos vivos, y pues es un gran motivo para darle gracias a Dios. No solamente hoy celebramos el Día del Padre, pero realmente así como pasó hace unos meses, hace un mes aproximadamente, el día 10 de mayo, Día de la Madre, todos los días es Día de la Madre, que tenemos que honrar, bendecir, cuidar, proteger, ayudar. Así es igual al Padre, ¿sí? Mis hermanos, repito, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una invitación, mis hermanos. No olvidemos darle gracias a Dios por ninguno de sus beneficios y por todo lo que haya hecho por nosotros. Mis hermanos, Dios les bendiga. Es de parte de mi esposa y un servidor, que pasen una bonita tarde, un feliz domingo, celebrando, pues quizás solos algunos, pero los demás, pues en compañía de sus seres queridos, ¿sí? Mis hermanos, un abrazo para todos. Dios les bendice. Dios les bendice. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchas bendiciones y feliz Día del Padre, pastor, ¿Para escucharlos? y a todos los papás. Bendiciones para todos. Felicidades, pastor. Nos estamos despidiendo. Gracias.